Shalom, familia del Eterno, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos como cada semana el poder venir y estudiar juntos lo que es un poquito del contexto del primer siglo. Hemos hablado acerca de los partidos o las sectas que habían, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. También hemos visto cómo todos estos grupos influyeron mucho dentro de lo que era el contexto social, cultural, religioso, político antes, durante y después del tiempo de Yeshua. Hoy nos vamos a concentrar un poquito en cómo era el resto del pueblo, porque hablamos de ciertas sectas, pero no todo el pueblo era participante de alguna de estas sectas. O la última semana hablamos de los samaritanos. ¿Cuántas cosas no sabíamos de los samaritanos? ¿Y cómo vemos ahora el ministerio de Yeshua, un ministerio de reconciliación al encontrarse con la mujer samaritana, al sanar al leproso, pero al mismo tiempo darle un mandato de ir al templo, hacer el ritual de purificación, y el sacerdote o el Cohen que estaba ahí tenía que recibirlo, aunque ellos no podían ver a los samaritanos? Como la parábola ahora del buen samaritano coge un sentido diferente, porque no se trata ya solo de el sacerdote y el levita que no hicieron justicia, que no hicieron bondad, sino también del samaritano, que aunque no lo podían ver, era estaba haciendo justicia y estaba haciendo bondad. Así es que hoy vamos a ver otras características de la vida en Israel. La vida campesina y urbana. En general, en Israel existía una distinción entre la vida rural y la vida urbana. En Occidente, la mayoría de la gente vivía en ciudades, mientras que la mayoría de los pueblos del mundo antiguo eran rurales y agrarios. Sin embargo, había muchas ciudades y pueblos importantes que eran centros de la vida política, económica y religiosa. Al igual que el mundo actual, la población rural tendía a ser más conservadora y contraria a las nuevas ideas, como la del helenismo y las ideas de Roma. La vida urbana tendía a ser más cosmopolitana y esta gente estaba abierta a las nuevas ideas que pudieran infiltrarse. Curiosamente, el ministerio de Yeshua se centró casi exclusivamente en las zonas rurales, mientras que Pablo se centró en las ciudades. Y ahí podemos ver por qué cuando Yeshua va caminando y está y de repente dice, el sembrador salió a sembrar. Si nosotros entendemos el contexto geográfico y el contexto cultural, nos vamos a dar cuenta de que lo más lógico es que Yeshua haya visto a un sembrador, haya visto personas que estaban sembrando, y ahora él usa este ejemplo de la vida diaria, la vida cotidiana de las personas normales, y él lo trae para dar una parábola, un ejemplo de lo que era el reino de los cielos. La gente podía ver a los campesinos alrededor y ahora estaban ellos conectando este tipo de ejercicio visual de un sembrador sembrando la semilla, cómo él trabajaba la tierra, qué pasaba si la semilla caía en las piedras, en los espinos. Y ahora Yeshua lo vemos en un ambiente donde está el contexto geográfico, la vida cotidiana de la mayoría de la gente a la cual él les enseñaba. Porque acuérdense, los saduceos, su ciudad o su lugar de reunión era Jerusalén, era el templo. Los fariseos estaban más en las sinagogas, estaban más un poquito alejados del pueblo. Así es que la mayoría de los habitantes de Israel vivían en aldeas y pueblos pequeños, trabajaban la tierra y tenían fuertes lazos de parentesco, valorando mucho la lealtad, tenían una visión mixta del mundo urbano, desconfiaban de la gente de la ciudad, ya que ésta era el centro de poder, la riqueza y los privilegios. Por otro lado, se relacionaban económicamente con la gente que vivía en la ciudad. La vida se desarrollaba en un nivel de subsistencia. La gente estaba a merced del clima y de otras catástrofes naturales como terremotos, sequías y hambrunas. Así como los caprichos de los gobernantes, la vida giraba en torno a la cosecha, que debía suministrar todo lo necesario para la alimentación, el comercio y la semilla del año siguiente, dejando al mismo tiempo lo suficiente para vender y pagar los impuestos. Ceremonias como bodas, nacimientos, funerales y festivales eran importantes. Sin servicios sanitarios ni sociales, la salud personal era de enorme importancia para la supervivencia. El ministerio de sanación, curación, predicación, alimentación, liberación
y salvación de Yeshua se desarrolló en su mayor parte en estos entornos. Ahora vemos cómo Yeshua, el ministerio, está siendo efectivo, donde hay hambriento, donde hay el menesteroso, donde está el pobre, donde están las personas necesitadas. Y ahora Yeshua se está acercando porque Yeshua es el representante de Dios, el cual hace justicia, bondad, y ahora está accesible a todos aquellos marginados que estaban siendo olvidados por las élites y por los que se suponía que tenían que mostrar justicia y bondad, como los fariseos, a los cuales Yeshua le reprende. Ahora entendemos por qué Yeshua está teniendo contacto con fariseos y saduceos, pero no eran tanto en sí la doctrina, sino era que se habían olvidado del pobre, se habían olvidado de la viuda, tal como los mandamientos importantes de Dios eran. Y por eso en una ocasión le dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmad la menta, el enhedo, el comino, pero has olvidado la justicia, la bondad y la misericordia. Necesario era que diezmara la menta, el comino y el enhedo, pero que también hicieran justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque había mucho pobre, había mucho necesitado, había gente que no quería tener contacto con Roma porque lo relacionaban con opresión. Entonces, ahora, ponga a Yeshua dentro de alrededor de todas estas sectas y la gente necesitada abajo, y Yeshua concentrándose en la gente necesitada, y ahora los evangelios le van a hacer mucho más sentido porque estamos poniendo las cosas en su contexto. Por eso vamos trabajando las diferentes sectas hasta llegar al grosso del pueblo, que es lo que estamos viendo aquí. En contrario, tenemos la vida urbana y de élite. Los evangelios apenas hacen referencia a ciudades romanas, helenísticas, como Tiberíades, que fue fundada en el año 20, Séforis. Esto es algo sorprendente, sobre todo en lo que respecta a Tiberíades, que está muy cerca de Magdala y Cafarnaún, situadas en el lado occidental del mar de Galilea. También Séforis está cerca de Nazaret. Por otra parte, aunque había judíos viviendo en las ciudades, estas eran de orientación greco-romana. El escenario principal del ministerio de Yeshua fueron pequeñas ciudades como Cafarnaún. Ciudades helenístico-romanas como Séforis y Tiberíades ofrecían mercados donde los campesinos vendían sus cosechas para alimentar a los habitantes de la ciudad y para la exportación. Estas ciudades contaban con industrias basadas en las cosechas, molinos, prensas, graneros y pequeñas empresas. Por ejemplo, las panaderías, alfarerías, y servían de base para el comercio interregional. Eran ciudades autónomas. La ciudad clave en los evangelios es Jerusalén. Su importancia se basa casi exclusivamente en ser la sede del templo, que reunía los aspectos religiosos, políticos, económicos y sociales de la vida en Israel. Usted le quita el templo y le quita una parte de lo que es el aspecto político, económico, social de la vida de Israel. La base romana en Israel era Cesarea Marítima, un puerto clave en la costa occidental. Cuando el evangelio se expandió más allá de Israel, el movimiento se basó en los centros urbanos. Y por aquí voy a ponerle un mapita. No, fue el equivocado. Por aquí quiero ponerle un mapa para que podamos ver dónde es que estamos. Si yo voy aquí a esta sección y le pongo mapas, me va a dar de las imágenes que tengo aquí. Esta es una, esta es otra. Ahora vamos a ver cómo está esta parte de aquí, que es Decápolis, que son polis, ciudades, Deca, 10 ciudades, que esto ya es parte de lo que es lo que es greco-romano. Después está Samaria, Galilea, como ya vimos, cada que bajaba Yeshua o subía Yeshua tenía que pasar por Samaria o cruzar por esta parte del río Jordán, pasando por Perea. Y después tenemos Judea, donde está Jerusalén. Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, aquí es donde estaba el puerto.
Después tenemos lo que es Galilea y el ministerio de Yeshua desarrollándose en lo que es Genezaret, Caná. Aquí está Nazaret, las bodas de Caná, Genezaret, donde sale el que tenía demonio, Capernaún o Cafarnaún, Corazín y Besaida, que son mencionadas en la Biblia. Vemos prácticamente que él se está moviendo por toda esta área de aquí. Cesarea de Filipo. De aquí salía el puerto para el mar. Decápolis, Samaria. Después vemos Jericó, Betania, Betlehem, Jerusalén y el camino a Emaús cuando resucita y que encuentra a los discípulos aquí. Aquí está el camino de Emaús. Ahora estamos sitiando dónde están todos estos eventos ocurriendo. ¿Okay? Vamos a regresar. Una mentalidad corporativa. La mentalidad occidental europea se caracteriza por un individualismo desenfrenado en el que el centro del mundo de una persona es el yo. Este individualismo se refleja en la ley occidental que favorece al individuo con derechos humanos individuales y en las aptitudes privadas hacia la vida y la propiedad, lo que es el privatismo. En Israel, el Israel de la época del Mesías era por el contrario muy corporativo. Y aquí es algo interesante porque nosotros en Occidente nos centramos en lo individual, en la propiedad, el privatismo, lo que yo tengo, lo que yo poseo. En el Israel, en los tiempos del Mesías, era una corporación, era comunal. Por eso es que Hechos capítulo 2 dice que vendían sus posesiones y las traían a los pies de los discípulos y todos tenían las cosas en común. Vemos lo que era honor y vergüenza, lo que era vergüenza colectiva. El acto de una persona traía vergüenza a todos en conjunto. Algo muy distinto a lo que pensamos ahora, porque nosotros pensamos aquí que mi pecado no afecta más que a mí, cuando realmente los pecados de una persona o las faltas de una persona eventualmente van a afectar a una comunidad, van a afectar a tu familia, van a afectar a más de una persona. Y el Israel de la época del Mesías era por lo contrario muy corporativo. La unidad social primaria era el hogar, oikos, pero se extendía mucho más allá de la familia nuclear, incluyendo otros parientes, como esclavos y a veces clientes. El compromiso y la cohesión social se basaba en la hospitalidad y la comunión en la mesa, especialmente en las comidas. El mantra modernista, pienso y luego existo, puede sustituirse por la visión africana de la persona que cree, soy porque somos, y como somos, luego existo. Algo totalmente diferente, ¿ve? Esto es, soy porque somos, y como somos, después existo. Primero está la comunidad, y después de la comunidad, entonces soy yo. O tal vez, comemos juntos, por lo tanto, somos. De aquí que la cultura del Nuevo Testamento sea más afín a las culturas indígenas, como las de Polinesia, Asia, América y las comunidades árabes, que a la cultura europea occidental contemporánea. Al leer las escrituras es fundamental recordar que el individuo, aunque no estaba oculto, siempre se veía en el contexto de comunidades muy unidas más que en el individualismo occidental. La familia, el parentesco ficticio, como en la mayoría de las sociedades preindustriales, la identidad humana en la época del Mesías se formaba en el contexto de la familia, la genealogía y la comunidad. Es decir, los grupos de parentesco, la familia era la unidad básica del imperio. Incluía al marido, la mujer, los hijos, otros parientes, clientes y esclavos en el hogar. La autoridad recaía en el varón de más edad, que era el pater familias, que era al mismo tiempo padre, marido y amo, así como los códigos domésticos de Pablo, aunque se dirige a los hijos, las esposas y los esclavos. El padre, el marido y el amo es la misma persona, y la fuerza retórica recae en el varón principalmente. Efesios capítulo 5 del 21 al 6-9. Vamos a leer esta parte. Y ahora, después de lo que le acabo de leer, dice la versión de la Biblia de las Américas,
el Mesías y la iglesia, un modelo para el hogar. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta al Mesías, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, pero hablo con referencia al Mesías y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedecer a todos vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como al Mesías, no para ser vistos como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. Vosotros amos, acuérdense, pues estamos diciendo que era lo mismo el pater familias, era padre, esposo y amo. Vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en el cielo, y que para él no hay acepción de personas. Entonces ahora entendemos por qué Pablo está hablando de esta manera, porque en el primer siglo el hogar estaba constituido por el padre, la madre, los hijos, los esclavos y los clientes. También, si nosotros vemos Colosenses 3, del 18 al 4:1, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ser obedientes a vuestros padres, en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es al Mesías el Señor a quienes servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del alma que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. La misma exhortación en Efesios y en Colosenses. En la cultura greco-romana, la autoridad del padre estaba muy extendida, incluido el derecho a divorciarse de la esposa, a retener o rechazar a los hijos, a castigar severamente a un hijo, incluso hasta la muerte, a quitarle sus propiedades e incluso a venderlo como esclavo. Esto es cultura greco-romana, no estoy hablando de la Biblia. Dice, la cultura greco-romana tenía el derecho de divorciarse de la esposa, retener o rechazar a los hijos, castigar severamente a un hijo, incluso hasta la muerte, quitarle sus propiedades o venderlo como esclavo. Los niños y los esclavos eran más vulnerables. Las mujeres mantenían su lugar mediante la maternidad, la crianza de los hijos y la relación con otras mujeres. Estos antecedentes muestran lo radicales que eran las enseñanzas de Yeshua en relación con la familia, un mensaje contracultural, su trato amable a los niños, su redefinición de la familia como aquellos que hacen la voluntad de Dios, y su forma de llamar a Dios Abba, Padre, una expresión de intimidad, se oponían a las prácticas habituales. En el Nuevo Testamento, la familia es el modelo principal de la iglesia. Dios es el Padre,
Yeshua el Mesías, el Hijo, los creyentes, los hermanos y hermanas, y la comida comunitaria de la palabra y la comunión está en el centro de su vida familiar. También se le considera la esposa del Mesías. La iglesia y otras sociedades voluntarias creen lo que se denomina un parentesco ficticio. Porque el círculo familiar se redefine en términos de la lealtad a Dios y al Mesías y se extiende a otros que no son biológicamente familia, incluso a expensas de los de la propia familia natural. La iglesia también se comenzó en agrupaciones familiares, en los hogares, y se extendió de casa en casa. Estos hogares fueron en cierto sentido abiertos y extendidos al mundo. Entonces ahora vamos a entender pasajes como por ejemplo Juan. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Por qué Juan dice? Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. Increíble que fíjese. No es el tema, pero vamos a ver. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Mucha gente dice, bueno, el mundo fue hecho por Yeshua. Pero aquí mismo nos da unas referencias. Si nosotros vamos a 1 Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Yeshua el Mesías, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Yo creo que la Biblia es clara, solo le leí eso para que entendamos, pero vamos a seguir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, poder, la potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. ¿Cómo nos dio potestad? ¿Cómo nos dio potestad el Señor? Porque estamos hablando de lo que es el parentesco, la familia. Capítulo 2. Capítulo 1. Aquí dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción. Nos adoptó y ahora somos parte, como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad. Nos adoptó. Y después dice, que nos es dado como garantía. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, él habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Por esta razón, también yo habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua, que hay entre vosotros y de vuestro amor por los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Okay? Y luego, capítulo 2 nos dice que nos dio herencia. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Okay? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois
conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Nuevamente bien claro dice familia de Dios. Ok, seguimos leyendo. La reciprocidad se refiere a la práctica cultural común de retribución o recompensa por la que cada uno da algo a otro. Esa recompensa le corresponde. En muchas culturas esto es obligatorio. Hay dos tipos de reciprocidad en el Nuevo Testamento. En primer lugar está la reciprocidad equilibrada que dominaba el mundo en aquella época. Esto se refiere a la expectativa general de que cuando una persona daba algo, se esperaba reciprocidad por parte del receptor. Por lo tanto, dar siempre iba acompañado de condiciones. La forma en la que esto se llevaba a cabo dependía de las relaciones sociales de las distintas partes. Sin embargo, incluso en la amistad greco-romana existía una expectativa normal de reciprocidad. Esto es fundamental para entender el mecenazgo. En segundo lugar, existe lo que algunos llaman reciprocidad generalizada, que se refiere a las donaciones dentro de un estrecho lazo de parentesco. Suele ser unilateral y altruista, sin expectativas de respuesta. Si una persona daba, lo hacía con la expectativa de recibir algo a cambio y viceversa. El dar de los creyentes contrasta con esto, con una persona que da sin esperar reciprocidad y sin que el dador tenga control sobre el receptor, como en Corinto con Pablo. Sin embargo, se mantiene el principio de reciprocidad, pero Dios quien da a cambio de lo que su pueblo da a los demás. Él honra y recompensa al dador. Ok, vamos a ver reciprocidad en acción. Si nosotros vamos a el libro de los Hechos, dice aquí, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ok, después de que va a ocurrir aquí, ya para finales del capítulo 2. Aquí fíjese, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Dividían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Qué hacía esta gente creyente en el Mesías en el templo? Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. ¿Ve? Era la reciprocidad. Patrocinio. El mecenazgo era también una característica dominante de las relaciones interpersonales en la antigüedad. Se trataba de un mecenas o un patrocinador, que proporcionaba recursos a un cliente, mientras que éste respondía con lealtad y honor, que eran útiles para el mecenas. De hecho, toda la estructura social del Imperio Romano se basaba en un sistema de mecenazgo, en el que el emperador era visto como el máximo patrocinador de la humanidad, y las estructuras del poder de las ciudades y comunidades se basaban en el patrocinio, el mecenazgo. Como el patrocinador conllevaba la expectativa de reciprocidad, los ricos daban a sus clientes con la expectativa de recibir algo a cambio, y a menudo con honores públicos. El patrocinio podía ser público. Un miembro adinerado de la élite donaba o financiaba un servicio público y obtenía honor y reconocimiento público. Era importante para ascender en la escala social. Este tipo de cosas no son infrecuentes en la política contemporánea. Las donaciones de los creyentes subvierten esto, ya que el seguidor de Yeshua da incondicionalmente a la obra de Dios sin aclamación pública ni necesidad de ejercer la influencia. Entonces ahora, entendiendo este contexto,
podemos entender lo que Yeshua estaba diciendo en Mateo capítulo 6. Yo le digo algo, de verdad que cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas, es como que ahora leemos la Biblia y ahora la Biblia empieza a tener un sentido de decir, bueno, esto no lo entendía antes, pero ahora sí lo estoy entendiendo de una manera muy, muy diferente. Mateo capítulo 6 y versículo 3 dice, vamos a leer del 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Oiga bien el mensaje. Estamos hablando, dice aquí, si regresamos aquí, dice, las donaciones de los creyentes subvierten este concepto de dar para recibir, ya que el seguidor de Yeshua da incondicionalmente a la obra de Dios sin aclamación pública ni necesidad de ejercer influencia. Y ahora leemos Mateo 6:3. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces ahora, entendiendo el contexto y entendiendo la forma de pensar, Yeshua dice, no seas como las personas, no seas como los de la sinagoga. Si tú vas a dar un acto de justicia, vas a dar una limosna, pero realmente la palabra es sedaká. Si tú vas a dar una sedaká, un acto de bondad, que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda. Una caridad, la palabra es caridad, el emocine. El eimocine, limosna, caridad, donación, obra de misericordia, acción de ayudar a los necesitados. Traducción de la Septuaginta viene siendo sedaká. Aquí está la palabra y es sedaká, ¿ve? Y habrá sedaká, habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar estos mandamientos. Sedaká. Que esta es la palabra sedaká, que es el eimocine. Estatus en una sociedad de honor y vergüenza. Todo esto era en el primer siglo. En el mundo antiguo, el estatus no se basa en la clase en el sentido marxista, sino en el poder y el privilegio que implicaba una compleja interacción de pureza religiosa, herencia familiar, propiedad de la tierra, vocación, género, etnia, educación, riqueza y edad. Esencialmente se relacionaba con el honor atribuido, basado en la estimación que los demás hacían del ser y la capacidad de una persona. La vergüenza era el gran enemigo del honor. La reputación personal era fundamental y entre los más romanizados se hacían grandes esfuerzos para buscar la gloria personal a través del alarde, el mecenazgo y la ambición egoísta. También existía la expectativa crítica de aportar honor a la propia familia y al Estado. Sin embargo, incluso la propia familia podía ser sacrificada para mejorar el propio estatus, como se vio en la política. Aquellos que buscaban la gloria a menudo hacían matar a un miembro de la familia para su beneficio personal. La comunidad cristiana o la comunidad de creyentes estaba abierta a personas de todos los niveles de estatus, honor y atribuía el mismo honor a pesar del estatus mundano o del papel de cada uno en la comunidad. Es fundamental comprender que el mundo del Nuevo Testamento se basaba en el honor y la vergüenza, en gran parte debido a su sistema altamente estratificado, su estilo de vida corporativo y la necesidad de proteger el propio nombre. Las sociedades basadas en el honor y la vergüenza difieren de las sociedades individualistas basadas en el pecado personal y la culpa. Por el contrario, su concepción del pecado hace hincapié no solo en la culpa, sino también en la vergüenza comunitaria. Era una sociedad en la que el honor y la vergüenza eran bien importantes. Por eso, la mujer tenía que cuidar su pureza, porque una mujer virgen podía traerle honor a toda su familia, podía avergonzar a su padre
y a su familia si cuando llegaba al matrimonio no era virgen. Y de igual manera, todo lo que la persona hacía podía avergonzar al padre o podía honrar al padre, que realmente esa era parte de la esencia del mandamiento. No tratarlo bien, sino darle honor, honrarlo cuando tú caminaras. Y era algo que era importante en esta sociedad. El patriarcado. Las mujeres eran esencialmente amas de casa y se esperaba que ellas mantuvieran a sus maridos, que mantuvieran a sus maridos. En la sociedad judía, las mujeres no tenían propiedades, sino que estaban a merced de sus padres y cuando se casaban, de sus maridos. Aunque podían haber algunas excepciones, las mujeres no podían divorciarse de sus maridos, las mujeres tenían pocos derechos legales y su testimonio en los tribunales carecía de valor. Las mujeres no podían ser líderes religiosas como sacerdotisas, discípulas o rabinas. El objetivo de la joven soltera era encontrar un marido a través del cual se formaba su identidad. Era fundamental tener un heredero y la esterilidad era vergonzosa. En las sociedades grecorromanas más amplias, las mujeres gozaban a veces de mayor libertad, como la posibilidad de poseer bienes. Por ejemplo, Lidia y Ninfa, de Hechos 16 del 11 al 15. Colosenses 4:15. Saludar a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Podían divorciarse del marido, sin embargo, al igual que en la sociedad judía, las mujeres estaban generalmente confinadas a su esfera. Una conversación pública entre un hombre y una mujer despertaría sospechas. Al llegar al Nuevo Testamento, estas ideas se pusieron en tela de juicio y el patriarcado se subvirtió radicalmente. Y esto viene de descubrir el Nuevo Testamento, una introducción a su contexto, su teología y sus temas. Algo interesante que hemos visto en este último par de semanas, porque hemos aprendido mucho del contexto para poder entender cuando nosotros decimos es que Yeshua, pero ¿cuál era su interacción? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era el contexto social, cultural, político, religioso que estaba en el tiempo de Yeshua? Y vamos a entender un poquito más el documento llamado Nuevo Testamento. Estoy buscando un libro que tengo por aquí para ver si podemos leer un poquito más. Este libro se llama El mundo grecorromano de la era de Pablo, pero no me sale por aquí. Déjenme. Siempre logos. Ya cuando quiero algo, siempre me sale con que no me lo puede dar. Permítame. No me sale. Parece que no lo tengo cuando yo lo tenía. Es que pero lo tengo en inglés. Aquí me abrió. Ahora sí me abrió. Mire, aquí vamos a ver mujeres en la cultura grecorromana y el Nuevo Testamento. Este es del libro El mundo grecorromano del mundo grecorromano de la era del Nuevo Testamento. Dice, una de las formas que la sociedad antigua se diferenciaba más del mundo occidental moderno era su naturaleza estática. Las cosas cambiaron muy lamentablemente. La mayoría de la gente vivía prácticamente la misma vida que tenían sus padres. Podemos cometer errores graves en nuestra comprensión del mundo del Nuevo Testamento
si esperamos que cambie tan rápido como lo hace el nuestro. En ninguna parte esto es más cierto que en el caso de los roles de género. Se esperaba que las mujeres, como los hombres, cumplieran roles muy específicos en la sociedad. Una mujer que se apartó de esos roles no habría sido considerada valiente y con visión de futuro. Se le habría considerado egoísta y decadente. Por el contrario, un hombre en algunas circunstancias podría ser admirado por salirse de sus roles esperados. La cultura grecorromana consideraba a las mujeres, con notables excepciones, como incapaces del nivel de capacidad intelectual alcanzado por los hombres. Asignaba a las mujeres el deber de tener hijos y criarlos. En la era del Nuevo Testamento, las mujeres de la clase alta a menudo podían salirse de este modelo. Las mujeres de las clases bajas, urbanas, no experimentaron su nivel de independencia, pero a menudo trabajaban junto a sus maridos en la tienda o en alguna otra ocupación. Si eran esclavos, trabajaban como domésticos en la casa de su amo o ama. Las mujeres en las ciudades del imperio, tanto la tradición griega como la romana, esperaba que las mujeres fueran modestas y discretas y llevaran una vida tranquila y sin incidentes. De manera similar, Primera de Pedro elogia un comportamiento reverente y casto y un espíritu apacible y amable en las mujeres. Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabras alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, como el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos considerado lo que es los peinados en la cultura romana? Y nos vamos a dar cuenta de por qué Pedro está hablando en contra de los peinados ostentosos, porque estos tenían que ver con las clases sociales y el estatus de la mujer. Y Pablo dice: no, ustedes manténganse amables, apacibles, no sean desobedientes, sino que estar sujetas a vuestros maridos, o sea, observar vuestra conducta casta y respetuosa. Interesante, ¿va? Pero si no consideramos el contexto, no vamos a ver todas estas cosas que estamos viendo ahora. Pero tenemos una serie de historias de mujeres romanas fuertes que operaban entre bastidores e influyen en sus hombres para que tomen decisiones públicas. El informe en Mateo de que la esposa de Pilato lo instó en una nota a no condenar a Yeshua se ajusta a este patrón. Mateo 27:19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver hoy con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Los escritores antiguos a menudo recordaban a las lectoras de las mujeres que permanecieron fieles a sus maridos, incluso cuando eran viudas. El ideal literario y quizás social era lo que univirá la mujer que había estado casada con un solo marido. La legislación del emperador César Augusto, sin embargo, requería que toda mujer entre 25, 20 y 50 años se casara o perdiera sus derechos de herencia y otros privilegios. Qué interesante, porque estamos viendo, dice, la legislación del emperador César Augusto, sin embargo, requería que toda mujer entre 20 y 50 años se casara o perdiera sus derechos de herencia y otros privilegios. Déjame buscarle un versículo donde vamos a ver que no es el emperador, sino Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, donde está hablando Pablo, y vamos a ver que lo que acabamos de leer es parecido a esto. 1 Corintios 7, del versículo
25. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que, que es bueno que el hombre se quede como está. Está unido a su mujer, no procures separarte. Está libre de la mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo los quiero evitar. Mas os digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuviesen, y los que lloren como si no lloraran. Quiero ir un poquito más para acá. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está y creo yo también que tengo el Espíritu de Dios. Dentro de lo que son los problemas matrimoniales. Pero veo como en el 7 y el 8 dice, a los solteros y a las viudas os digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Pero hay otro que está en Primera de Timoteo. No era Colosenses, era Primera de Timoteo 5, capítulo 5. Fíjense lo que leímos aquí. Dice el emperador César, la legislación del emperador César Augusto, ¿sí?, requería que toda mujer entre 20 y 50 años se casara o perdiera derechos de herencia y otros privilegios. Esto de aquí. Ahora fíjense lo que vamos a leer en Primera de Timoteo. Honra a las viudas, que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y para recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, si tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerta. Ordena estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguno no provee para los de sus casas, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años. Oiga bien, solo si no es menor de 60 años. ¿Y qué dices aquí? Entre 20 y 50 años. Requería que se casara o perdiera sus derechos. Y Pablo dice, solo si es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios al Mesías, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y que tengan hijos que cuiden su casa y no den al adversario su ocasión de reproche. Lo mismo que era el edicto de el César, pero este es Pablo hablando de parte del Señor. Augusto buscaba detener la marea de aristócratas sin hijos que amenazaba con la extinción a muchas familias aristocráticas antiguas. Los que enviudaron o se divorciaron debían volverse a casar y tener hijos. Aunque las tradiciones griegas y romanas se oponían a los cambios en la condición de la mujer, en el periodo del Nuevo Testamento existían oportunidades para que las mujeres tuvieran una movilidad ascendente. Las mujeres de las clases altas tenían las mayores oportunidades para romper con los roles tradicionales. Una mujer que ganaba riquezas a través de la herencia
o la inversión estaba en una posición de influencia y poder, aunque la sociedad esperaba que las mujeres tuvieran una posición subordinada. Sin embargo, las mujeres no tenían que pertenecer a las clases altas para obtener al menos algo de independencia económica. Las inscripciones muestran que las mujeres de menor rango social participaban activamente en el comercio y la manufactura. Las mujeres liberadas de Oriente a menudo comerciaban con artículos de lujo como tintes morados o perfumes. Por ejemplo, Lidia, Hechos 16:14. En Pompeya, una mujer llamada Eumagía usó parte del dinero que había ganado en un negocio de fabricación de ladrillos para donar un edificio importante a una asociación comercial. También en Pompeya, una mujer llamada Mamía financió la construcción del templo del genio de Augusto. Las mujeres fueron mencionadas en monedas e inscripciones en todo el imperio como benefactoras y funcionarias de las ciudades y como receptoras de honores municipales. Las mujeres urbanas en la era del Nuevo Testamento no permanecieron aisladas en sus hogares. Entre otras cosas, se afiliaron a clubes, generalmente los mismos clubes que los hombres. De hecho, las asociaciones de sacerdotisas son los únicos clubes de mujeres de los que tenemos pruebas. Las mujeres aparecen en pequeñas cantidades en la lista de asociaciones griegas mucho antes de que los romanos llegaran al este. Con bastante frecuencia, en la época imperial, se pidió a las mujeres que sirvieran como fundadoras o patrocinadoras de acciones de hombres. Por lo general, esto implicaba proporcionar un lugar de reunión o dar donación para los gastos del club. Para Italia, las provincias italianas, los académicos estiman que entre el 5 y el 10% de los patrocinadores donantes de asociaciones eran mujeres. Las mujeres también participaban activamente fuera del hogar en asuntos religiosos. Participaban en cultos practicados principalmente por mujeres, pero también participaron en cultos privados que atraían a ambos sexos y eran cultos estatales oficiales. Los cultos más nuevos, antes de que se establecieran, tenían más probabilidades de dar a las mujeres la libertad de ocupar cargos junto a los hombres. A medida de que el culto buscaba la respetabilidad en la sociedad en general, eliminó progresivamente a las mujeres del liderazgo. De hecho, las mujeres parecen haberse sentido atraídas especialmente por las religiones del Mediterráneo oriental y Egipto. La literatura de la época, escrita por hombres, suele culpar a las mujeres por practicar una religión extraña diferente a la de sus maridos. Muchas mujeres se sintieron atraídas por el culto de Isis, la diosa egipcia. El culto hizo hincapié en la igualdad de mujeres y hombres. Una oración a Isis decía: haz hecho que el poder de las mujeres sea igual del de los hombres. Usted ha escuchado del feminismo, aquí estamos viendo feminismo. Sin embargo, los sacerdotes de este culto superaban en número a las sacerdotisas y es posible que también las haya superado en rango. Mujeres en las congregaciones de los creyentes. Varias de las mujeres entre los seguidores de Yeshua parecen haber tenido cierto grado de independencia social y financiera. Se los describe viajando con sus discípulos y contribuyendo a los gastos de su ministerio. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 nos habla acerca de esto. Mujeres que servían a Yeshua. Vamos a leerlo. Mujeres que servían a Yeshua. Dice: y poco después, él, Yeshua, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. También algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Aquí vemos a estas mujeres que tenían un buen estatus social y ahora contribuían al ministerio de Yeshua. También, a pesar de su falta de presencia entre los apóstoles, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la vida y el ministerio de Yeshua. Desde el principio, María, la madre de Yeshua, es descrita como el primer ser humano que se enteró de la venida de Yeshua y Dios la elogia por su fe. Lucas 1:28, 1:30
1:42, 1:48. Yeshua enseñó regularmente a las mujeres. Juan 4 del 10 al 26, Juan 11 del 20 al 27 y recibió actos de bondad y apoyo financiero. Lucas 8:3, Lucas 8:10, Lucas 8 del 38 al 42, Lucas 23:56. Juana, la esposa de Chuza, mayordomo del tetrarca Herodes, Antipas, pudo haber sido la seguidora de Yeshua llamada Juana. Yeshua aparentemente enseñó que tanto los hombres como las mujeres pueden permanecer solteros por dedicación. Mateo 19 del 3 al 12. Esta enseñanza iba en contra de la mayoría de las tradiciones judías y paganas, en las que el matrimonio y la procreación eran obligaciones y para las mujeres y el principal medio de realización. Así es que ya le leí un poquito acerca de lo que era el contexto. Hoy vimos acerca de cómo era el contexto de Israel, cómo era Israel en los tiempos de Yeshua, cómo era la cultura campesina, que eran agricultores, que eran nómadas, tenían sociedades, tenían comunidades en las cuales el honor, la vergüenza eran muy importantes porque había vergüenza colectiva, había honor colectivo. También nos dimos cuenta de lo que era la reciprocidad, la vida urbana, a la élite, las diferentes ciudades, donde se concentró el ministerio de Yeshua en el primer siglo, en su tiempo. Vimos lo que era la mentalidad corporativa, también vimos lo que era la familia, qué tan importante era la familia y por qué Juan y por qué Pablo nos dice que ahora nosotros hemos sido adoptados y ahora somos parte, nos dio potestad de ser parte de la familia de Dios, porque todos en el primer siglo se movían en cuanto a la familia. Y el evangelio está escrito en un contexto de lo que era el entorno familiar. Por eso Pablo habla en Efesios, habla en Colosenses acerca de la importancia de la familia. El padre era la persona más importante porque era el pater familias, que era el padre, el esposo y el amo del hogar. Por eso la manera en la que escribe Pablo. Nos dimos cuenta también acerca de lo que era la reciprocidad que el creyente daba no para recibir algo como si lo hacía el primer siglo. Yo te doy algo, pero tú vas a tener que darme algo a cambio. También vimos lo que era el patrocinio, el honor y la vergüenza y lo que era el patriarcado. Y terminamos hablando de lo que eran las mujeres en lo que es el contexto del primer siglo, la importancia de las mujeres, lo vimos en el libro de El mundo greco-romano, la vimos en Hechos, las mujeres que apoyaron a Pablo en su ministerio, lo vimos en Mateo, no Mateo, perdón, estoy buscando aquí, las mujeres que apoyaron el ministerio de Yeshua, en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 8, versículo 3, capítulo 24, versículo 10. Y ahora ya con todo esto que hemos hablado, podemos hacernos una mejor idea de cómo era de bonito el primer siglo, porque tenía diferentes tintes. Es como un rompecabezas, que ahora ponemos cada pieza en su lugar. Y ahora podemos decir, ahora entendemos cómo funcionaba el primer siglo en los tiempos de Yeshua. Y podemos ver los escritos, las palabras de Yeshua, los evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, y podemos sacar una mejor enseñanza de todo lo que leemos. Nos veremos la próxima semana para seguir creciendo, seguir aprendiendo juntos. Que el Eterno les bendiga, familia. Gracias por estar conectados ahí. Ayúdenos a compartir en las redes. Déjenos su like, déjenos su comentario, déjenos sus sugerencias, que las estaremos leyendo y las estaremos comentando también. Estaremos respondiendo porque ustedes son importantes para nosotros. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde y nos vemos la próxima semana. Shalom. Bendiciones. Shalom.